¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha sido bueno esta semana. Amén. ¿Por qué no te pones de pie un momento y le das gracias al Señor y comienzas a alabarle y exaltarle por todo lo bueno que ha sido contigo? Padre, gracias por tu presencia sobre nosotros. Agradecemos tu fidelidad, Señor. Agradecemos tu bondad, Señor. Agradecemos el privilegio de la vida y el privilegio de poder estar delante de tu presencia. Te adoramos, Señor, esta mañana y recibimos de ti lo que tú con tanto amor has escrito para nosotros, a fin de que seamos perfectos, que seamos entendidos y caminemos conforme al deseo de tu corazón. Te damos gracias, Señor, por tu presencia esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puedes tomar ahí tu lugar y estamos bien contentos porque sé que lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros no tiene precedente. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que se le pueda comparar con el gran amor de Cristo. No hay nada que se pueda comparar con el gran propósito que ha establecido para cada uno de nosotros. Y estamos bien contentos esta mañana de poder ser parte de lo que Dios ha establecido y quiere establecer en esta tierra. Amén. Y como bien lo dijo la hermana Rebeca Valderas, ella estaba antes en Holanda, en la Franja Roja, donde están todo el consumo de drogas y narcotráfico, y aparte la prostitución muy expuesta, y viene ahora acá a Monterrey, y yo sé que este encargo de descubrir tesoros escondidos es una responsabilidad, es un encargo que no es solamente de algunos cuantos, sino de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ok, sí está, yo pensé que se había ido, pero Dios es bueno. Amén. Quiero terminar con lo que Dios nos estaba enseñando. Bueno, no, cuando Dios nos enseña no hay manera de que termine, ¿verdad? Porque cada día hay cosas nuevas que Él nos enseña. Y la importancia de cada uno de nosotros de tener un corazón enseñable. ¿De tener qué? Corazón enseñable. El corazón enseñable nos ayuda a caminar en humildad, en sencillez, en santidad, para cada día parecernos más a Cristo Jesús y despojarnos de la vieja naturaleza que se va perdiendo gracias a la nueva naturaleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, para que seamos cada vez más como Cristo. Amén. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del gran encargo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y con ese gran encargo y la manera tan importante en cómo nosotros necesitamos ser o manifestarnos en esta tierra, tiene que ver con el hecho de cómo nosotros estamos dando lo primero y lo mejor. Ahí Colosenses, si puedes acompañarme por favor a Colosenses capítulo 3 versos 17 y verso 23 por favor. Colosenses 3, sé que lo hemos leído en algunas ocasiones o en muchas ocasiones. Es un versículo que me impulsa mucho cada día a seguir caminando y sirviendo al Señor, y eso espero que impacte de la misma manera para tu vida. Dice el verso 17 de Colosenses 3 y dice: y todo lo que hagan o todo lo que digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿verdad? Y el verso 23 dice: y trabajen, dice, de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Y esta mañana Dios está buscando impulsar nuestra vida a ser renovada, a que sea renovada nuestra mente, la intención de nuestro corazón, para que cada uno de nosotros pongamos el empeño en que todo lo que hagamos o digamos lo hagamos como para el Señor y no para nuestra propia vida o para cualquier otra persona. Dios ha puesto unas capacidades maravillosas en cada uno de nosotros, pero en medio de esas capacidades maravillosas muchas veces están mal enfocadas. ¿Están qué? Mal enfocadas. Muchas se han buscado que en nosotros encontremos nuestro propio éxito, o buscar el hecho de ser reconocidos en medio de una sociedad tan egoísta y tan pecadora que nunca alcanzaremos a llenarle el ojo a esa sociedad. Por eso Dios está buscando renovar nuestra mente para entender que nuestro éxito no depende de lo que esta sociedad puede decir, sino de lo que el corazón de Él puede decir a cada uno de nosotros, y mostrarnos a cada uno de nosotros que somos aprobados, que tenemos una responsabilidad y que somos confiables para establecer el reino de Dios en esta tierra.
Y ese es el verdadero éxito de un ministerio, el verdadero éxito de una persona, de un hijo de Dios. No radica en cuántas posesiones pudo lograr alcanzar, ni tampoco en cuántas almas pudo lograr alcanzar, sino en cuánto estuvo dispuesto y cuánto estuvo aprobado para el corazón de Dios, porque eso le llevó a cumplir con una responsabilidad de una manera excelente. Y esa es la parte importante donde tú y yo necesitamos ser renovados, donde tú y yo necesitamos ver más allá. Y la semana pasada terminábamos hablando acerca de el propósito de nuestro encargo, que es manifestar las 3 características importantes: ser muy respetados, personas de integridad. Lo leíamos ahí en el Salmo 119:80. Si puedes acompañarme ahí rapidísimo, Salmo 119:80. Salmo 119:80, y dice: que sea intachable en guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. Y fíjate qué importante es esto, ¿verdad? Y si puedes acompañarme, vamos a leer el verso 79, por favor. Y fíjate lo que dice: permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes. Y entonces si dice que sea intachable en guardar tus decretos, y entonces nunca seré avergonzado. Y la parte de ser respetados tiene que ver con el hecho de cómo permanecemos unidos a la palabra. Di conmigo: permanecer. ¿Cómo estamos permaneciendo? Cuando hablamos de permanecer, no nada más es una cuestión donde estoy por un rato, o la parte de decir de estar unido, no solamente es por un rato, o mientras me siento bien, o mientras me siento a gusto, o mientras sean cosas que me llaman la atención, sino tiene que ver con algo de que a pesar de todas las circunstancias, yo sigo permaneciendo y sigo estando unido a esa palabra. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque de ahí radica el hecho donde yo puedo ser intachable y ser respetado por las personas, no por mi buena actitud, no por mi buen carácter, o porque me llevo bien con todos, sino porque hay algo que tiene autoridad en mi vida, que es la palabra de Dios, y que me ayuda a poder caminar conforme una cultura que es diferente a esta. ¿Está usted acá? Está muy seriecito. Pero es bien importante. Dice: para que yo sea respetado, comience a leer la palabra. Comience a permanecer en ella. Que cada una de esas palabras no sea algo solamente que se guarde en la mente, sino que se guarde en la mente, pero también en el corazón, porque ambas van a producir algo que va a abundar en nosotros, y de lo cual nuestra boca, nuestras acciones van a comenzar a hablar de lo que estamos llenos. Esta mañana, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué nos llenamos esta semana? ¿De qué nos llenamos esta semana? ¿Qué tanto de la palabra penetró en mi corazón y transformó mi vida? ¿Y por qué no ha mandado su video diciendo las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Le tiene miedo a la cámara o qué? Mande su video, porque queremos ser bendecidos con lo que Dios le bendijo. No queremos ver: ay, la hermana ya hizo esto, ay, a la hermana ya le pasó esto. No, sino el hecho de saber que hay un Dios que sigue haciendo milagros, y en el cual tú y yo necesitamos confiar cada día. Una persona respetada no tiene temor de anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho con su vida. Y esto es bien importante, porque cuando hay este respaldo de parte de Dios, es que entonces hay la seguridad. ¿La qué? La seguridad para poder manifestar aquello que hay dentro de nuestras vidas. Cuando tú estás totalmente seguro de las cosas que tienes que hacer en tu trabajo, en tu casa, en tu negocio, en tu escuela, no eres imparable. ¿Cierto o no? No hay temor. A nadie le da miedo cuando se mete a la cocina, a nadie le da miedo licuar algunas cosas en la licuadora, ¿cierto? Tampoco le da miedo calentar las tortillas.
¿Por qué? Porque hay una seguridad, ¿cierto o no? Y no me diga que no calienta las tortillas, sí las calienta, aunque las voltee con una palita, pero las calienta. Ya me ventané aquí, ¿verdad? Aunque sea con la palita, porque yo no le aguanto, ¿verdad? Pero tenemos esta seguridad de poder hacerlo y tener los instrumentos para poder hacerlo. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Tenemos todas las armas necesarias, todos los instrumentos necesarios para manifestar la gloria de Dios en donde quiera que estamos. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hemos entendido esta situación y nos está costando trabajo permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra. ¿Cuántos en este tiempo han extrañado el devocional? El devocional, el librito impreso. ¿Cuánto? A ver, levante su mano. Los demás no lo extrañan, ¿verdad? Gracias a Dios que no hay este año, ¿verdad? Pero sabes una cosa, no se trata, si puedes subirle un poquito más al uno, por favor. Y fíjate, no se trata de una imposición. ¿Por qué te animamos a que leas la palabra? Buscamos que leas la palabra porque entonces tú conocerás a un verdadero Dios que no es alguien que te presentaron, sino alguien que realmente conoces. Nuestra intención no es llenarte de actividades, es que a través de las actividades tú puedas conocer a Dios de la misma manera o aún mucho mejor de lo que lo conocemos nosotros. Porque no está limitado a que se conozca a Dios por la responsabilidad ministerial o la responsabilidad de la iglesia que tenemos, sino por la capacidad que cada uno de nosotros Dios ha puesto para que le podamos conocer en verdad. ¿Me explico? Dios te ha dado la capacidad de conocerlo. ¿Estás acá? Deje al hermano, el hermano sabe hacer lo que tiene que hacer. No le va a pasar nada. Si le da un tubazo a alguien, bueno, ya era de parte de Dios y ahorita oramos para que te sane el Señor. Pero ¿sabes una cosa? Es lo más importante. Una persona respetada es segura de sí mismo. Una persona respetada sabe utilizar bien las herramientas que Dios le ha dado. Por eso es importante esto. La segunda característica es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y todos, cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, venía con el paquete de inicio, la llenura del Espíritu Santo. Pero creemos que esa llenura del Espíritu Santo solamente fue para cuando estuvimos recibiendo a Cristo. Y no es así. La llenura del Espíritu Santo es para toda nuestra vida. Es el hecho de que tú y yo entendamos que Dios vino a restaurar lo que el pecado había separado, de lo cual el pecado había separado al hombre. Y entonces vino a traer a su Espíritu Santo para que tú y yo camináramos como el hombre caminó en el huerto con la presencia de Dios. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está buscando tener este encuentro contigo para que camines en esta tierra, a lo mejor desértica, pero sabiendo que tienes un Edén, porque está la presencia de Dios contigo, porque hay provisión, porque hay abundancia de agua, porque hay abundancia de alimento, porque hay abundancia de la presencia de Dios, aunque las circunstancias de nuestra ciudad y de nuestra cultura estén sobrepasando una adversidad y estén pasando por cuestiones que te hacen perder esperanza. Tú y yo estamos seguros que la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo me hace caminar en medio de un Edén, aunque ande por valle de sombra de muerte. Amén. Y no nada más eso, produce dirección para nuestra vida, produce el discernimiento, el poder comprender que si viene de parte de Dios y que no, que viene de mis emociones y que viene de la presencia de Dios. Llenura del Espíritu Santo. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y que esa presencia de Dios me lleve a tener una llenura de sabiduría. Esa es la tercera característica. La llenura de la sabiduría, o ser llenos de sabiduría. Recordemos que el principio de ella es que el temer al Señor.
Y cuando hablamos de temer al Señor, no solamente es el temor reverente, el darle honra nada más, sino honrarle, obedecerle, conocerle, porque cuando tú le conoces puedes honrarle. Tú y yo no podemos honrar algo que no conocemos. Porque siempre hay un prejuicio, porque siempre hay algo que nos ha llenado la mente, el corazón, la vista, que nos hace ver algo que no es congruente. Y entonces no hay sabiduría para poder honrar. Quien honra empieza a caminar siendo sabio. No, a veces cuando escuchamos un consejo, ¿verdad? Muchas veces, y yo platicaba ayer con un chico acerca de esto. Cuando escuchamos un consejo de parte de alguien, ¿cómo lo tomamos? Decir, está muy bien, muchas gracias por el consejo. En este momento no lo voy a ocupar, pero lo voy a guardar en el baúl de los recuerdos porque en algún momento me va a servir. ¿A cuántos nos ha pasado así? ¿O nada más a mí? Ay, gracias a Dios. Pero esto es bien importante porque el escuchar el consejo de la palabra de Dios, el escuchar el consejo de Dios para cada una de nuestras vidas nos comienza a hacer sabios. A veces preferimos escuchar el consejo del amigo, del compadre, el escuchar el consejo de alguien que ni siquiera conozco, ¿verdad? Porque estoy buscando escuchar la voz de Dios a la forma que yo quiero encontrar, para agradarme a mí, mas no para agradarle al Señor. Y en ello, amado, no hay sabiduría. Seguimos tomando malas decisiones, seguimos tomando los malos consejos, y los malos consejos y las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen la buena cultura que hay en nuestras vidas y que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, fíjate qué importante, como encargados de la obra de Dios, no nada más nos constituyó obreros, no nada más nos constituyó parte de un ejército, nos constituyó mucho más allá que eso. Nos constituyó como una novia, la cual cada día se enamora más de ella y por la cual ha de venir. No nada más nos constituyó para que trabajáramos, nos constituyó para transformarnos y ponernos más bellos que nunca. ¿Sí me doy a entender? Y que es algo que tú y yo no podemos lograr por nuestra fuerza, si no es por el Espíritu Santo. Y esto es bien importante. Cada uno de nosotros necesitamos entender varias cosas importantes. La necesidad de poder ser sabios, no en nuestra propia opinión, sino ser sabios en la opinión del Señor. Y eso es importante. Si tú vas conmigo a Mateo 16, 13 al 20 y luego del 21 al 28, vamos a poder ver una historia acerca del encargo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto es importante, y vemos varias características en la vida de un hombre llamado Pedro, que todos conocemos, ¿verdad? Y que Pedro simboliza, vamos a simbolizarlo, tomarlo o caracterizarlo como en la vida del cristiano hoy en día. Y fíjate bien, fíjate lo que Dios hace ahí en la vida de Pedro. 16, 13 al 20, dice Mateo 16, 13 al 20, y dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y te voy a preguntar esta mañana, y quiero que lo medites, para ti, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús se refería al Hijo del Hombre como Él mismo. Pero tú, ¿quién dices que es? Y fíjate, dice el verso 14: bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Y entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Tú quién dices que es Él? ¿Tú quién dices que es Él?
para ti. Porque podemos seguir leyendo y decimos, sí, es real, es el Hijo de Dios. Pero cuando hay una revelación en nuestra vida y en nuestro corazón, no solamente se limita a que es el Hijo de Dios, es mi Dios, el creador de todas las cosas, el que dispuso que todo se formara para que todo ayudara para bien y entonces yo fuera transformado para que pudiera conocerlo y parecerme cada vez más a Él. Pero ¿quién decimos que es Él? Y dijo Simón Pedro, fíjate lo que dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Y fíjate qué importante. Imagínate que el Señor Jesús te preguntara algo y le contestaras acertadamente. ¿Cómo estaría tu corazón? Estarías que no cabrías, ¿cierto? Estarías, y wow, le contesté bien al Señor. Ahora sí no me reprendió por andar diciendo barbaridades. Y yo imagino el corazón de Pedro totalmente abrumado de alegría, abrumado de felicidad. El hecho de cuando, y no sé si te ha pasado, pero muchas veces encontramos una revelación de parte de Dios y te sientes así como que, ay, soy como el favorito, ¿no? Me siento así bien picudo porque, híjole, esto está bien padre. Bueno, a mí me pasa, no sé usted. Dices, órale, ¿qué onda con esto? Está genial. Y donde quiera lo andas predicando y donde quiera lo andas compartiendo, porque te sientes único, te sientes especial, ¿cierto o no? Pero fíjate una cosa bien importante que el Señor hizo. Le preguntó: ¿y quién dijo? Y entonces aquel se paró, ¿verdad? Así como él era, ¿verdad? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice: eres bendito, Pedro, tú eres bendito, porque no te lo reveló nadie sino mi Padre que está en los cielos. Y esa revelación que a ti y a mí nos dio de saber quién es Dios para nosotros, no nos la dio las personas, nos la dio aquel que quería que le conociéramos. ¿Me explico? Tú estás aquí no porque yo te enseñé y no porque te enseñamos, sino porque hay alguien que le encantó revelarte quién era Él en tu vida y qué podía hacer en tu vida para que entonces tú pudieras conocerle. Amén. Fíjate qué importante. Y entonces hay bendición. Te vuelves bendito. ¿Te vuelves qué? Bendito. Y hay bendición del cielo para ti a causa de esta revelación. ¿Estamos? Ahora, fíjate bien. No es, y es algo bien importante, porque cuando viene esta revelación y hay entendimiento en nosotros, lo siguiente o el acto seguido de todo ello es que nosotros tenemos el corazón dispuesto para hacer y cumplir con un llamado que Dios estableció para nosotros. Porque ya entendimos quién es Él, qué quiere de nosotros y a dónde vamos con eso que Él nos reveló. Entonces el acto seguido es que hay una correspondencia a esa revelación de caminar conforme al corazón de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo ahí: ahora te digo que tú serás Pedro, ¿verdad? Ya no Simón, sino Pedro. Cambió su nombre. Número 1, cosas importantes: cambió el nombre. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí quiero que tú y yo pongamos mucha atención, porque la religión nos ha enseñado que Pedro es el primer papa, y que sobre él fue que se edificó la iglesia.
Y no era por él, sino por lo que brotó del corazón de él. El encargo que Dios le dio fue el hecho de decir: tú vas a iniciar a cimentar toda la iglesia, y sobre ese cimiento de mi revelación, de mi persona sobre tu vida, es que entonces la iglesia necesita caminar. No bajo reformas, no bajo conceptos ni teologías, sino bajo el principio de conocer realmente a Dios. Por eso dijo: tú eres la roca, tú eres el principio fundamental, tú eres el cimiento. Y sobre ese cimiento de esa revelación es que voy a construir a mi iglesia. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios por eso? Y fíjate qué importante, porque dice: y el poder de la muerte no va a prevalecer contra ella. No hay nada que pueda acabar con la obra de Dios. Ni una pandemia, ni una enfermedad, ni un estado económico puede prevalecer en contra de lo que Dios ha revelado. Amén. Y muchas veces nos han enseñado que Pedro tiene las llaves para dejarte entrar al cielo. Pues una mentira. Porque no vas a encontrar a Pedro en el cielo para quitar todas las llaves de los candados de la puerta. Decir: a ver, ¿tú quién eres? Ah, sí, a ver, déjame buscarte. Ah, sí, a ver, espérame. No es ese hecho de que Pedro tenga las llaves, sino que le dio todas las claves, le dio todas las herramientas para que pudiera penetrar en el ambiente espiritual, y entonces la luz de Cristo alumbrara en medio de las tinieblas. Y esa es la intención, le dio toda la autoridad. Dice: las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra, ¿qué dice ahí? Será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Entonces habla de una autoridad. ¿Habla de qué? Una autoridad. El llamado de Dios te da autoridad para que puedas penetrar en medio de las tinieblas y alumbre la luz de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa es parte de nuestra responsabilidad, y ese es el llamado que vino sobre Pedro. Ahora quiero que tú veas hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Estamos entendiendo un llamado que está no nada más en Pedro, sino en cada uno de nosotros. ¿Es correcto? Ahora fíjate bien. Entonces, a partir de entonces, yo supongo que un tiempo después, empezó a decir claramente Jesús a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Ahí en el verso 21, ¿verdad? Verso 22. Y dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Comenzó a qué? Híjole. Y dice: por decir semejantes cosas. Y dice: Dios nos libre, Señor, y eso jamás te sucederá a ti. Entonces Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, ¿qué dice ahí? La salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre, y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Y les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y fíjate qué importante, cosas importantes aquí. Dios nos ha dado una autoridad. Y hablábamos de la condición de cuando hacemos algo bien, ¿verdad? Y el corazón de Pedro estaba un poquito ensalzado.
¿verdad? Le echó un poquito de crema a sus tacos y se sintió un poco más espiritual que todos los demás por el llamado que Dios había puesto sobre su vida. Y entonces en medio de todo eso llega y dice: a ver, Señor, no, momento, que esto nada te acontezca. Dios nos libre, Señor. No, hombre, ¿qué estás diciendo? ¿Verdad? Porque se sentía con autoridad. Y esto es bien importante porque muchas veces hemos entendido la revelación de Dios, el propósito de Dios, y creemos que tenemos autoridad para decirle al Señor: no, Señor, que eso no acontezca, que no venga la hambre, que no vengan las guerras ni los rumores de guerras. Vamos a orar porque no. Negociamos con el Señor. No, ¿qué te pasa? Sí, y entonces al Señor no le queda otra más que decir: aléjate de mí, Satanás. Imagínate, conocí una persona que dice: ya se te metió Satanás. A ver, Satanás, sal de aquí. A ver, espérate. Pero fíjate una cosa importante: ¿quién es el único que está buscando robar, matar y destruir? El enemigo. Y utiliza nuestra vida, utiliza nuestro pensamiento, utiliza nuestras palabras para romper con los propósitos de Dios. Por eso hablábamos de la importancia de ser respetados, llenos del Espíritu Santo y ser sabios. ¿Con qué fin? Con el fin de que Satanás no cobre peso con sus pensamientos en nuestra vida, que nos haga hablar cosas que no son lo que Dios había revelado en su momento. Porque ves cómo nuestra vida habla de una manera carnal. Y dice ahí, por eso dice: es que tú no estás hablando de parte de Dios, tú estás hablando de tu carne, de tus emociones, de tus sentimientos, de las cosas que no te gustaría que pasaran porque estás bien cómodo haciendo lo que estás haciendo. Pero va a llegar un momento en donde no me vas a tener más. Yo no sé si en ese momento había psicólogos, a ver, yo el momento de ansiedad de los 12, no así de, ay, no. Yo no veo a los discípulos ansiosos ni deprimidos, hasta que no fue el Señor a orar al Getsemaní y que a causa del dolor y de la tristeza se quedaron dormidos en lugar de estar orando. ¿Sí me explico? Pero hay estas reacciones humanas a no querer que la voluntad de Dios se cumpla. Y esto es importante porque un digno representante de la presencia de Dios necesita entender que el llamado que Él nos dio no es con un fin personal, sino es con un fin eterno. Y que no es negociable lo que Dios estableció para tu vida. Que no es negociable. Pero hay cosas que estaban ahí, cosas que estaban en el corazón de Pedro, porque llegó un punto de aceptación tan grande de parte de Jesús para su vida, que lo único que en lo que Pedro pensaba era: mi maestro lo es todo. ¿Cuántos hemos pensado que tenemos cosas que lo son todo? ¿Cuántos hemos dicho en algún momento: es que si algún día pierdo esto, me muero? O si no lo tengo, me muero. Pues yo te veo muy vivo y quién sabe cuántas cosas habrás perdido. O cuántas cosas no hemos logrado. Pero esto es bien importante. Vivo en este sentido, pero no tan vivo dentro del Espíritu. Porque cuando suceden estas cosas, el corazón se apachurra, el corazón se entristece. Dice: Señor, pues si yo tenía la revelación tuya, a ver, espérame, me diste la autoridad, me diste un llamado y a ver, nomás esto tantito y ya me dice Satanás: a ver, espérame. ¿Me explico? Ahora esto es bien importante. Tú y yo somos instrumentos de Dios en sus manos para establecer el reino. ¿Somos instrumentos o nos hemos convertido en estorbos para que el reino de Dios se establezca?
Y esto es importante, y no me malinterpretes, pero muchas veces nos hemos convertido en un estorbo a causa de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras reacciones que hacen que el reino de Dios no se establezca, porque simple y sencillamente hay algo que no quiero que suceda. No lo estoy pensando, pero es mejor que sea para mí en lugar de para todos. Busco algo egoísta dentro de mí. Busca algo nada más que es para mí. Mientras yo esté cómodo, mientras el Señor a mí no me falte, que el mundo ruede. Y es un concepto equivocado, amados, que en el cual hemos caído. Por eso no hablamos la palabra de Dios, por eso no mostramos el amor de Cristo. ¿Por qué? ¿Nos hace falta más estudio? No. ¿Nos hace falta más discipulados? No. Nos hace falta conocer a Dios. Nos hace falta tener la revelación de quién es Dios. Pero no queremos a un Dios milagroso que haga las cosas y me deje vivir en paz. Y esto es una cuestión de pacto, es una cuestión recíproca, donde se ha vuelto algo personal, tú con Él, y no nada más todo para mí, para mí, para mí. Pues quiere azul celeste, ¿verdad? El mundo dice, el que quiere azul celeste, que le cueste. No soy chico fácil. Y a veces nos queremos poner difíciles con el Señor. Si lo que hizo en bondad por nosotros y en amor por nosotros, ni siquiera lo está cobrando, ni siquiera lo está exigiendo. Cuando tú y yo tenemos revelación, no tenemos problema con responder a ese amor. Cuando tú y yo entendemos esa revelación, no tenemos problema con responder al llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Cuando tú y yo entendemos esta revelación, no hay nada que pueda estorbar para que tú seas ese instrumento que lleve luz y que sea sal en medio de un lugar de corrupción. ¿Está usted acá? ¿Viene saldo, por favor? Y esto es importante. ¿Quién es Dios? ¿Ustedes quién dicen que es Él? ¿Ustedes quién dicen que es Él? No podemos dar lo primero y lo mejor, amados. No podemos dar la primicia de nuestras vidas, el primer fruto de nuestras vidas y entregárselo al Señor si no sabemos quién fue el que dio los nutrientes para que yo pudiera dar fruto. ¿Está usted acá? Nos cuesta trabajo darle al Señor. Y si le diste al Señor, gloria al Señor. Yo sé que Él te va a bendecir de una manera abundante y te va a dar para que puedas tener en abundancia este año, el año que entra y el año que sigue. Porque sé que no lo hiciste porque yo te dije, y tampoco no lo dije porque se me olvidó. No, porque cuando hay una revelación completa y hay entendimiento, no tienes problema con obedecer al Señor. ¿Me doy a entender? Y entonces el Señor te bendice porque nadie te lo reveló. Tuviste comunión y la comunión te hizo ser bendito. ¿Estamos? Pero hay condiciones en el corazón que estamos buscando satisfacer nuestra propia vida. Que no se nos acabe la fiesta, que no se nos acaben los gustos, que no se nos acabe esto, que no se nos acabe el otro. Puede acabarse lo que sea, pero esto no. Me ha costado trabajo soltar estas cosas. Tengo tiempo, estoy pasando un proceso. ¿Cuántos procesos necesitamos pasar para que Dios se revele a nuestras vidas? ¿Por qué se me fue la palabra? ¿Por qué nos esforzamos en parecernos tanto al pueblo de Israel estando en el desierto, teniendo tantas revelaciones, tantos milagros en nuestra vida, tanta bendición de Dios, tanta gracia, tanta misericordia, y queremos seguir dándole vueltas al desierto por 40 años, pasando por procesos? Y
sabes cuál fue ese proceso? Que Dios vio el corazón de esa generación que no le amaba, y fueron 40 años para que esa generación se borrara a causa de la necedad y el egoísmo del corazón. No me gustaría que estuviéramos dando vueltas y que Dios estuviera quitando esta generación con tal de que se levante una generación que sí entienda. No sé si me estoy dando a entender. Me preocupa, sí me preocupa, porque no sé qué estamos pensando que va a suceder y qué tiene que suceder para que nuestra vida pueda levantarse, activarse y cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué esperamos que suceda? ¿Que vengan tiempos terribles? No, Dios nos libre. Que venga el rapto pronto, antes de que todo esto pase. Y si no pasa el rapto antes, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a permanecer tu corazón? ¿En dónde va a estar centrado a tu vida? ¿En dónde va a estar puesta tu esperanza? ¿Dónde va a estar puesto tu amor? ¿Dónde? Por eso es bien importante que meditemos esta cuestión de este encargo que el Señor nos dio, que no tiene que ver con una cuestión egoísta, sino tiene que ver con una autoridad que Él ha derramado sobre nosotros, porque Él se ha revelado a nosotros. Estamos aquí. Entonces, todo lo que hagas o digas, hazlo como si fuera para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, trabaja de buena manera, de modo que nadie pueda tener un reproche de ti, porque lo haces como para el Señor y no para los hombres. Eso te reveló el Señor. Eso que te reveló y se reveló a ti, vive con ello, abrázalo, ámalo y cumple con el llamado que Dios te dio. Hay muchas áreas que sanar, estoy de acuerdo. Hablaremos de ello en otra ocasión. Pero esto es importante. ¿Quién dices que es Él? ¿Quién dices que es Él? Te voy a pedir que te pongas de pie. Cierres ahí un momento tus ojos. Si Dios ha hablado a tu corazón esta mañana, te voy a pedir que ahí le digas: Señor, aquí está mi corazón. Dile ahí: Señor, perdóname por querer que las cosas no sucedan cuando tú has determinado que sucedan. Señor, ayúdame a que este temor se quite de mi corazón. Señor, ayúdame a que esta inseguridad que tengo a causa de no conocerte, Señor, sea erradicada de mi vida, sea quitada desde lo profundo. Señor, todos esos argumentos, todos esos pensamientos de dolor, de tristeza que me han hecho tener reacciones inapropiadas en mi corazón, que no me hacen manifestar correctamente tu amor, que no me hacen manifestar correctamente el estar unido a mis hermanos, de estar unido a tu palabra, de estar permaneciendo en tu palabra. Señor, quítalo de nuestra vida. Señor, erradica ello de nuestra vida. Te necesitamos esta mañana, Señor, sobre nosotros. Queremos verte, Señor. Queremos verte sobre nuestras vidas, exaltado, Señor, a través de nuestras vidas. Exaltado, Señor, en medio de nuestros trabajos. Exaltado, Señor, en medio de nuestra familia que aún no te conoce. Exaltado, Señor, en medio de esta sociedad que día a día se corrompe más. Señor, ayúdanos a que esta revelación que tenemos no nos dé un plus a nosotros, sino que seamos un plus para esta sociedad, que alumbre, Señor, en medio de las tinieblas, que quebrante, Señor, la corrupción de este mundo,
y el pecado, Señor, tenga que salir huyendo del medio de nosotros. Aviva nuestro corazón. Dile ahí, levanta ahí un momento tus manos. Dile: Señor, aviva nuestro corazón. Señor, aviva el fuego del don tuyo que está en cada uno de nosotros. Aviva el Espíritu Santo que se ha perdido, se ha opacado por otras cosas que están en nosotros. Señor, avívanos. Avívanos, Señor. Queremos verte. Queremos verte, Señor. Queremos verte.